Ideas, visión y estrategia para liderar el futuro del trabajo y transformar la forma en que desarrollamos, innovamos y hacemos negocios. Esto es Profesionales 4.0, un espacio conducido por el Dr. Álvaro Rojas y Óscar Rojas, donde analizamos los desafíos del entorno actual, la transformación digital, la evolución del talento humano y las decisiones estratégicas que redefinen el futuro. Hay algo que nadie dice en voz alta dentro de una organización. No se dice no porque la gente no lo sepa, sino porque aprendimos que decirlo tiene un costo alto. Pensemos en la última vez que llegamos a casa después del trabajo y no podíamos explicar bien por qué estábamos tan agotados. No habíamos ni corrido un maratón, ni habíamos resuelto una crisis técnica, no habíamos trabajado más horas que de costumbre, pero había algo en el trabajo que nos había drenado la energía por completo. Digo algo porque también podría decir alguien. Alguien había consumido una energía que no era física, una energía que no figuraba en ningún informe de gestión, que no aparece en ninguna métrica de desempeño, pero que nos hacía sentir drenados por nosotros mismos. Claramente, esa energía la sentíamos en el cuerpo y lo más extraño es que al día siguiente volvíamos al trabajar y nos pasaba una y otra vez. No porque quisiéramos, sino porque no sabíamos muy bien qué más hacer. A veces porque había algo que nadie nos enseñó en la universidad, en ningún curso de liderazgo. Porque hay algo en la empresa que no se ve en una inducción corporativa y es cómo reconocer cuando el entorno en el que trabajamos nos está dañando de verdad. Nos está incomodando, nos está desafiando, pero más que eso, nos está dañando. Hay personas que llevan meses, algunos años funcionando en este estado, que son productivos por fuera, pero podríamos decir vacíos por dentro. Convencidos de que el problema son ellos, de alguna u otra forma, que son muy sensibles, que no aguantan la presión, que el mundo corporativo es así y punto. Y eso, señoras y señores, es exactamente lo que ese entorno quiere que nosotros creamos. Porque mientras lo creemos, no hacemos preguntas. Mientras lo creemos, no buscamos alternativas. Mientras lo creemos, seguimos ahí rindiendo, aguantando y justificando. Pero hay un momento y muchos de nosotros, los que escuchamos este programa, lo hemos vivido, en que algo se quiebra. No de forma dramática, no como una renuncia explosiva ni como una confrontación memorable, sino como una pregunta silenciosa, casi susurrada, que aparece un lunes en la mañana antes de entrar a nuestra oficina y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? El problema no somos nosotros, el problema tiene nombre, tiene cargo y probablemente tiene hasta una oficina en el mismo piso que nosotros. Lo que estamos viviendo en muchas ocasiones no es exigencia, no es liderazgo duro, no es ni siquiera la cultura de la empresa, es toxicidad emocional ejercida desde una posición de poder y que está destruyendo personas reales, organizaciones reales, todos los días. Hay datos que lo demuestran. Hay patrones que se repiten, y un costo humano que las organizaciones siguen eligiendo no ver. Hoy aquí en Profesionales 4.0 vamos a hablar de eso. Vamos a hablar junto con Óscar Rojas del jefe que drena, que humilla, que confunde, que paraliza, del sistema que lo protege de alguna u otra forma y de todo lo que nadie nos explicó sobre cómo reconocerlo, entenderlo, pero sobre todo enfrentarlo. Porque esto, señoras y señores, no es un programa más. Esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Bienvenidos, bienvenidas a Profesionales 4.0. Un sábado más. Qué gusto tenerlos aquí
con nosotros en Monumental, nuestra casa 93.5, la radio de Costa Rica. Soy el doctor Álvaro Rojas, conferencista internacional y autor en temas de liderazgo moderno impactados por la cuarta revolución industrial. Gracias por estar con nosotros, ya sea en la radio, en vivo o en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal de Spotify que lleva el mismo nombre, Profesionales 4.0. Si usted quiere saber o recibir o analizar más contenido, lo invitamos al canal de YouTube o al canal de Spotify de Profesionales 4.0 o a la página web alvarorojas.org. Ahí hay mucho contenido sobre el futuro del trabajo y cómo las tecnologías emergentes están impactando la forma en que hacemos negocios, comunicamos, nos desarrollamos. Quiero además agradecer a todo el equipo técnico de Monumental, a todo el equipo administrativo, a su gerencia general que siempre nos abre las puertas para venir a hablar de estos temas. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Ya ustedes se darán cuenta, lo escucharon en el gancho inicial, pero antes de entrar en materia, quiero darle la bienvenida a Oscar Rojas, especialista en transformación digital, que es nuestro otro anfitrión aquí en Profesionales 4.0 y con quien siempre tenemos el gusto de debatir, de conversar sobre todo lo que está impactando las empresas y el mundo de los negocios. Oscar, bienvenido a esta tu casa, Monumental, y a Profesionales 4.0. Álvaro, muchísimas gracias. Como digo, siempre encantado de estar un sábado más, porque la verdad es que sí estoy muy contento, lo disfruto muchísimo. Y pues como lo estás diciendo, hablando de un tema tan importante como lo es el liderazgo y cómo es impactado por tecnología, la verdad es que deseoso de empezar el programa de hoy. Gracias, Oscar. A ver, Oscar, para que empecemos ya en calor, vamos a hablar hoy de jefes tóxicos, ¿verdad? El jefe tóxico emocionalmente y la guía que nadie nos dio. Porque si lo que acabamos de escuchar al inicio del programa nos removió algo, o si en algún momento de esos minutos pensamos en alguien en concreto o en una situación concreta, Oscar y queridos radioescuchas, es una sensación que reconocemos aunque no la hayamos nombrado hasta hoy. Entonces estamos exactamente donde necesitamos estar, aquí en Profesionales 4.0, porque vamos a ponerle nombre, datos y vamos a ponerle pragmatismo, Oscar, a este tema de los jefes tóxicos. Así es, Álvaro, y para quienes nos escuchan por primera vez, yo creo que vale la pena explicar qué es este espacio, qué es Profesionales 4.0, y es que es un programa de reflexión estratégica y de divulgación aplicada. No es un podcast de motivación, Álvaro, y eso es importantísimo decirlo. No nos basamos en motivación, no es autoayuda corporativa. Es una conversación seria, con evidencia, con criterio y con la disposición de decir lo que muchos piensan, pero pocos dicen en voz alta dentro de una organización. Oscar, así es. Muchísimas gracias porque me brinqué esa parte para la gente que nos escucha por primera vez. Y sí, estamos en la cuarta revolución industrial, un momento impresionante a nivel de tecnología, inteligencia artificial y transformación organizacional, y cómo esto está redefiniendo no solamente cómo trabajamos, sino cómo lideramos, trabajamos bien y crecemos profesionalmente. Oscar, hoy episodio importante, cuarta temporada y episodio número 60, Álvaro, y el tema de hoy es uno de los que llevamos tiempo queriendo abordar con la profundidad que merece. Lo hemos tocado de alguna forma también en episodios anteriores que hablábamos de ambientes tóxicos, compañeros tóxicos, ¿no? Y el episodio de hoy se titula El jefe tóxico emocionalmente, la guía que nadie te dio. Oscar, y es que este no es un tema de moda necesariamente, no es un clickbait, es uno de los problemas más documentados, más costosos para las organizaciones, más silenciosos del mundo organizacional de hoy, Oscar, y que muchas personas están sufriendo el látigo, el desgaste de trabajar con un jefe emocionalmente tóxico. Y es que esto es relevante ahora por una razón muy concreta. El estudio State of the Global Workplace del 2024 de Gallup encontró que solo el 23% de los trabajadores a nivel mundial está realmente comprometido con su trabajo. Solo el 23%. Y el factor más citado como causa no es el salario como muchos lo pensarían. No son las condiciones físicas, no es la carga laboral, es la calidad de la gestión directa. Álvaro, la persona que tenemos enfrente todos los días es lo que está
cargando a todos estos colaboradores que no se sienten comprometidos con su trabajo. Oscar, y es que cuando la gente no se siente comprometida por su trabajo, pensamos de que puede tener algún factor adicional, como decías, del tema del salario. Y es que en América Latina, para que los radioescuchas vayamos poniendo aquí como contexto, el número es aún más preocupante, porque entre el 17 y el 20%, según este estudio, tienen un compromiso laboral real. Eso significa que 8 de cada 10 personas, si lo queremos poner en contexto, en nuestra región, van a trabajar sin estar realmente conectadas con lo que hacen. Y en una proporción significativa de estos casos, y por eso traemos el tema hoy a la mesa, hay un liderazgo tóxico detrás de esa desconexión. Y es que esto no es un problema de personas difíciles, o no es solamente un problema de personas difíciles, es realmente un problema sistémico. Que, Oscar, le pones, como decimos popularmente, el cascabel al gato. Porque cuando vos, y podríamos pasar por encima de esa frase que tiraste y decimos, no son personas difíciles, es sistémico, va a cambiar el ángulo de este programa en particular, porque a lo largo del episodio vamos a recorrer un territorio amplio y necesario. Vamos a explorar qué es exactamente un jefe emocionalmente tóxico, que sí puede estar más relacionado a la persona, pero también vamos a explorar la diferencia crucial entre tener un mal día, que lo puede tener cualquier persona y cualquier jefe, y lo que decías, un patrón conductual sostenido que causa un daño a las personas y a la organización. Además, vamos a hablar de formas concretas en que esa toxicidad se ve manifestada en el trabajo, porque nombrarlas es el primer paso para dejar de normalizarlas. Nombrarlas es el primer paso para dejar de normalizarlas. Y vamos a analizar, Oscar, más adelante, y es parte de lo que trajimos en esta investigación de este programa número 60 de hoy, es que vamos a analizar el costo real. Vamos a analizar el costo real en las personas, en los equipos y en las organizaciones. Costo que se miden, podríamos decirlo en salud, Oscar, podríamos decirlo en rotación, claramente, y en ideas, principalmente, que nunca se dijeron, en talento que se fue sin que nadie entendiera por qué las personas están yendo de esa organización en particular. Y vamos a hablar de algo que pocas veces se dice con claridad: cómo el sistema organizacional protege activamente al jefe tóxico. Porque el problema no siempre es el individuo, a veces el problema es la estructura que sostiene al individuo. Es la segunda vez, Oscar, que lo mencionas, y es importante ahora que profundicemos eso. Todo esto que acabamos de hablar viene hoy. Pero antes de esto vamos a una pausa para ya cerrar esta primera parte de Profesionales 4.0 y después de estos anuncios volver con Visión 4.0, donde vamos a profundizar la sección editorial central del programa y vamos a desarrollar junto con Oscar este tema con la profundidad, principalmente con los datos y con el debate que se merece. No se vayan, estamos aquí en Profesionales 4.0 por Monumental 93.5. Estamos hablando de los jefes tóxicos, emocionalmente tóxicos. Vamos a desarrollar la guía que nadie nos dio. Vamos a unos cortes comerciales y ya estamos de regreso en Profesionales 4.0. Ya volvemos con más de Profesionales 4.0. Quédese a escucharnos, que ya viene Profesionales 4.0. Señoras y señores, de regreso aquí en Profesionales 4.0 por Monumental 93.5, la radio de Costa Rica. Nuevamente, si usted quiere escuchar los 59 episodios anteriores en micro contenido, artículos, los esperamos o en la página alvarorojas.org o también en el canal de YouTube y Spotify como Profesionales 4.0. Si usted se viene conectando hoy, estamos hablando de este tema, el jefe tóxico emocionalmente, la guía que nadie nos dio. Estamos analizando cómo los jefes tóxicos no son solo de personas, sino son temas sistémicos, pero vamos a ir a la sección editorial, la sección central del programa para desarrollar ese tema con profundidad. Esta es la sección de Visión 4.0. Visión 4.0. Bueno, estamos aquí en la sección de Visión 4.0 junto con Oscar. Estamos desarrollando ese tema de cómo identificar los jefes tóxicos emocionalmente. Vamos a hacer un análisis 360
porque esta sección es donde no nos quedamos ya en la superficie, vamos a adentrarnos. Esto no alcanza con describir el problema, como lo estamos haciendo al inicio. Hay que entenderlo, hay que profundizar, hay que nombrarlo con precisión y hay que tener la honestidad de mirar lo que muchos prefieren no ver, y hoy el tema lo exige más que nunca. Primer tema para ir, o primera idea para ir desarrollando este concepto de los jefes tóxicos emocionalmente, es que realmente, ¿qué es la toxicidad emocional en el liderazgo? Empecemos a definir esto, Oscar, porque este va a ser el hilo conductor que nos va a llevar a poder decodificar el concepto. Porque cuando hablamos de jefe tóxico, la mayoría de nosotros piensa en casos extremos. Piensa en jefes abusivos, conflictos abiertos, situaciones evidentes, pero la realidad es otra. La mayoría de los entornos tóxicos o de los jefes tóxicos no se ven así. Son más sutiles, son más silenciosos, pero Oscar, lo más peligroso, son más normalizados. De hecho, ese es el problema, que muchas señales se perciben como parte del trabajo. Creo, Oscar, cuando lo percibimos como parte del trabajo, los datos en este contexto son bastante contundentes. La mayoría de las personas ha pasado por entornos laboralmente tóxicos y una gran parte ha tomado la decisión más salomónica, más sencilla, la que a todo mundo se le ocurre, es salir de la organización. Claro, y es que el tema es que no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de algo, como les mencionaba yo anteriormente, de algo estructural. Y aquí es donde el tema se vuelve estratégico, porque, Oscar, en un entorno tóxico no solo afecta cómo nos sentimos, que eso es lo que sucede, también afecta nuestro rendimiento, nuestra claridad mental, nuestra toma de decisiones, y en muchos casos también llega a afectar la trayectoria profesional de alguien. Sí, y además yo quiero mencionar algo, porque creo que normalmente desde hace bastantes años utilizamos la palabra tóxico con muchísima ligereza, como claro, demasiado fácil. Y la verdad es que no toda persona que es difícil es tóxico, no todo jefe que es difícil es tóxico, no toda exigencia en un ambiente laboral es un abuso y no todo conflicto es toxicidad. Sí, Oscar, qué bueno que pones ese tema, porque si alguien estaba escuchando el programa y dice, bueno, yo me siento así, mi jefe, hay que ponerlo en una balanza correcta para entender que esa distinción que acabas de mencionar es clave. Dentro de mis notas para el programa de hoy, Oscar, traigo que el psicólogo organizacional Robert Sutton lo explica muy bien. Hay una diferencia entre el jefe temporalmente difícil y el jefe estructuralmente tóxico. El primero actúa mal bajo presión, lo reconoce y ajusta, pero el segundo convierte el maltrato en modo de gestión habitual y lo justifica, según este psicólogo organizacional, como su forma de ser de alguna otra forma. Y es que precisamente esa justificación es la señal más clara. Cuando el patrón se repite y nunca hay una responsabilidad asumida, eso es fundamental detectarlo, porque ahí ya no estamos hablando de un mal día, estamos hablando de un problema de fondo. Pero ¿por qué emerge? Ya definimos qué es la toxicidad de alguna otra forma, pero ¿por qué emerge? Entonces ahora, ¿por qué existe este fenómeno, Oscar? ¿Por qué las organizaciones siguen produciendo este tipo de líderes una y otra vez? ¿Qué opinas vos? Bueno, yo creo que es que muchas organizaciones no seleccionan líderes por su capacidad de gestionar personas, y esto es fundamental. Los seleccionan por su capacidad de producir resultados, claro, independientemente de cómo los produzcan. Y es que son dos cosas distintas y normalmente se confunden. Oscar, pero vamos a ir un poco más allá. Yo quiero ir un poco más allá porque no creo yo, respeto lo que estás diciendo y me parece que es un punto importante, pero no creo que sea un solo problema de selección. Es un problema también de lo que premiamos. Si le sumamos problemas al eslabón de la toxicidad, selección es una, pero lo que premiamos también, porque hay jefes tóxicos que llevan años en sus posiciones precisamente porque entregan números. Mientras entreguen números y sigan llevándose a la gente, como decimos popularmente, entre las patas, hace de alguna otra forma, nadie le hace las preguntas o nadie se cuestiona lo que ese resultado está generando la organización. Y tampoco sobre cómo las obtienen. Pero claro, bueno, ahí yo tengo una posición un poquito diferente, porque yo creo que las organizaciones en realidad sí ven el daño. Okay. Solo que hacen un cálculo de costo-beneficio y en ese cálculo el costo humano pesa menos que el resultado
trimestral, que el KPI. Entonces, al fin y al cabo, no es ignorancia, no es que lo están ignorando porque no saben, es una decisión. Bueno, eso, Oscar, que estás poniendo, la verdad no lo había puesto en esa balanza. Es todavía más grave de lo que yo estaba planteando, porque si es una decisión consciente sostener a una persona tóxica a pesar del daño que le hace a la gente por los resultados que entrega, el problema deja de ser de cultura organizacional bajo mi perspectiva y se convierte en un tema de valores de la organización. Exactamente, y ese es el contexto en el que se encuentran las organizaciones el día de hoy. Organizaciones que hablan de bienestar en sus comunicaciones externas, que pegan los valores en la pared y toleran liderazgo abusivo en sus operaciones internas solamente para cumplir con los KPIs. Oscar, hay unas, dentro de estas notas que tomábamos y los estudios que estábamos investigando, hay algunas caras de la toxicidad, porque ¿cómo se ve esto en la práctica? Pongámosle cara, porque una cosa es el concepto y otra cosa muy distinta es reconocerlo en el día a día. Nuestra investigación identifica algunos patrones concretos de toxicidad emocional en el liderazgo que creo yo vale la pena mencionarlos uno, por lo menos los principales. Oscar, ayúdame ahí con lo que estamos revisando de los patrones conductuales de la toxicidad. Bueno, el primero es la volatilidad emocional crónica. Volatilidad emocional crónica. El jefe cuyo humor no tiene relación directa con los hechos objetivos del trabajo. Un día está bien, al otro día explota y el equipo aprende a leer el ambiente antes de acercarse. Esto creo yo que lo que estás planteando tiene un costo cognitivo real, porque esa energía que gastamos en monitorear el estado de nuestro jefe es energía que no estamos usando para generar los resultados del trabajo, perdón. Precisamente, porque si tenemos un jefe que cambia y no cambia en relación al contexto, sino que simplemente cambia de manera arbitraria, pues nos quita energía para tratar de leerlo antes de que suceda. El segundo patrón es la crítica pública y la humillación instrumental. No el señalamiento de errores, que puede ser parte del liderazgo, sino la amplificación del error frente a otros, el sarcasmo con testigos, la descalificación en reuniones de equipo. Oscar, ahí en Harvard hay una investigadora que se llama Amy Edmondson, que indica que cuando un jefe humilla sistemáticamente, destruye algo, lo que ella llama la seguridad psicológica del colaborador. Y sin seguridad psicológica del colaborador o el equipo deja de arriesgar ideas, deja de reportar problemas, deja de decir no sé o no estoy de acuerdo. No porque sean mediocres, sino porque aprendieron que la visibilidad equivale a la vulnerabilidad. El tercero es el favoritismo. Ya sea clásico y ya sea explícito o sea encubierto. Y aquí yo creo que quizá tengo una posición que no es muy popular. Digo, sí, que no es muy popular. Creo que el favoritismo encubierto es mucho más dañino que el explícito. Cierto. Que el que todo el mundo nota, que el que todo el mundo ve, porque al menos el explícito se puede nombrar, claro, se puede señalar, se puede decir con el dedo lo que está pasando, se puede confrontar. El encubierto nos hace dudar de nuestra propia percepción y esto es fundamental. Qué interesante, yo creo que lo estás planteando desde una perspectiva, pero yo lo veo distinto. Creo que ambos, son igual de dañinos por razones distintas. Entendería lo que estás diciendo, que tal vez el explícito cambia la percepción, pero también destruye lo que podríamos decir la justicia percibida de forma inmediata. El encubierto o el favoritismo encubierto lo erosiona lentamente y esa erosión silenciosa a veces también es más difícil de recuperar en una organización. El cuarto patrón es la microgestión, el micromanagement. Y aquí hay que ser precisos, porque microgestionar no es solo un estilo incómodo de liderazgo, es una señal de desconfianza institucionalizada. Cuando un jefe tiene que revisar cada correo, tiene que exigir aprobación para decisiones menores, cuestiona el método en lugar del resultado y le está diciendo al colaborador, no confío en vos. Y eso, con el tiempo, genera lo que el investigador del MIT, Scott Sonahan,
llamó dependencia aprendida. El equipo deja de tomar iniciativa, no por falta de capacidad, sino por el sistema que les enseñó que la iniciativa va a generar fricción. El otro punto de este tema que estamos aquí desarrollando de cómo le ponemos la cara a la toxicidad, cómo sabemos si alguien es tóxico, tiene que ver con la ausencia de la empatía emocional. Y aquí hagamos una distinción importante, queridos radioescuchas, porque no estamos hablando de que el jefe tenga que ser emocionalmente sensible. No tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de algo más básico. Considerar el impacto humano de las decisiones que uno toma. Un jefe puede no ser cálido, pero puede ser un buen líder. Pero si ignora sistemáticamente las señales de sobrecarga, ridiculiza las preocupaciones personales, exige disponibilidad sin límites, eso ya no es frialdad. Eso le podríamos decir que es una indiferencia activa y tiene que ver con la ausencia de empatía, de empatía emocional, e impacta en el resultado de las personas y en su rendimiento. El sexto patrón es el que, es bastante difícil de nombrar y probablemente el más dañino a largo plazo según los especialistas. Se llama gaslighting directivo. Qué bueno, porque ese concepto se asocia más al tema de parejas, ¿verdad? O de relaciones interpersonales, pero gaslighting me gusta que lo traigas a la mesa porque es un término que se usa mucho y no siempre con toda la precisión que merece ese concepto de gaslighting. Pero bueno, el gaslighting en el contexto laboral es cuando el jefe hace dudar al colaborador de su propia percepción de la realidad. Niega haber dicho algo que dijo, reencuadra una conducta agresiva como yo solo estaba haciendo directo, culpa al colaborador de malinterpretar lo que fue una instrucción que ya era ambigua. Claro, Oscar, es que el daño es súper profundo porque no solo afecta el bienestar, afecta la capacidad de colaborar, de confiar en nuestro propio juicio. Y las personas que estuvieron bajo este patrón por tiempo prolongado, según los diversos estudios, reportan dificultades para tomar decisiones, incluso después de haber salido de ese entorno. Y se convierte no en un problema de actitud de los colaboradores que han estado expuestos a ese tipo de jefes, sino se convierte en un tema, un daño real. El séptimo patrón es la atribución selectiva de logros y errores. El jefe que protagoniza los éxitos y distribuye los fracasos, y eso es sumamente común verlo. Los buenos resultados son consecuencia de su liderazgo. Los malos resultados, consecuencia de las limitaciones del equipo. Oscar, creo que otro para ya pasar a otra parte aquí de este análisis es la comunicación intimidatoria, lo que podríamos llamar pasivo-agresiva, que puede ser explícita en un tono elevado, lenguaje descalificador, comparaciones humillantes o la más peligrosa, creo yo, la encubierta, el silencio como castigo, el correo con copias innecesarias a la jerarquía, los comentarios irónicos con testigos presentes, Oscar, y todo eso hace que la gente o que el ambiente del jefe emocionalmente tóxico impacte sobre los colaboradores. Así es, 8 patrones y lo más probable es que varios de nosotros y de ustedes, radioescuchas, hayan reconocido al menos uno de estos en algún momento de la vida profesional. Oscar, y es que cuando entramos a este tema del costo real, de alguna otra forma tenemos que hablar de números y esos números impactan sobre lo que nosotros estamos haciendo. Claro, y es que cuando decimos que esto tiene un costo, no estamos siendo metafóricos. La Society for Human Resource Management estimó que la rotación causada por mala supervisión le cuesta a las empresas solamente en Estados Unidos más de 223,000 millones de dólares al año. Y no en productividad perdida, no en clima deteriorado, solamente en reemplazos. Y McKinsey documentó que el 70% de los empleados atribuye su nivel de bienestar en el trabajo al comportamiento de su supervisor directo, más que a cualquier política corporativa, más que a cualquier beneficio económico, más que a las condiciones del puesto. No es la empresa, es la persona que tenemos enfrente todos los días. A nivel de salud, los estudios longitudinales del Karolinska Institute en Suecia encontraron algo que impacta. Trabajar bajo un supervisor con conductas de liderazgo abusivo
aumenta el riesgo de episodios cardiovasculares entre un 25 y un 40% después de 4 años de exposición. 4 años. Oscar, entonces cuando empezamos ya a notar todo este impacto que estás señalando de alguna u otra forma, el tema del costo real, empezamos a entrar a una creencia peligrosa. Aquí la creencia más peligrosa es que pensamos que el nudo central del problema tiene que ver con que esto es normal, que así es el trabajo y así son los jefes, Oscar, de una u otra forma. Esa es la frase que ha silenciado más el talento de cualquier organización. Esto es normal, así es el trabajo, así son los jefes, y esto está dispuesto, digamos, a admitir que es fundamental y que es un efecto negativo en la liderazgo. Claro, porque normalizar el daño no lo hace menos dañino, lo hace tal vez invisible, pero con un impacto grandísimo a las organizaciones. Oscar, y es que además tenemos que poner un matiz diferente y tiene que ver cómo el sistema protege al jefe tóxico en muchas ocasiones, porque este es uno de los puntos, Oscar, más difíciles del análisis y creo el más necesario, porque vos lo decías, si alguien toma o alcanza resultados, se empieza a justificar lo que estas personas están haciendo y hay 3 mecanismos que los protegen. El primero es la confusión entre resultados y liderazgo, que vos lo pusiste. Es difícil esta persona, pero produce, y es una de las frases más costosas que pueden pronunciar el área de talento humano o la dirección general. Porque los costos de ese liderazgo, como rotación, ausentismo, pérdida de talento, rara vez se cargan al presupuesto del equipo del jefe tóxico. Y es que el problema es que se distribuyen sistemáticamente y se vuelven invisibles. Claro, ¿por qué el sistema protege al jefe tóxico? El segundo mecanismo es la opacidad en los procesos de evaluación ascendentes. Esto quiere decir que en la mayoría de organizaciones latinoamericanas la evaluación de un jefe por parte de sus colaboradores es inexistente. Evaluaciones de 360 grados es inexistente, es voluntaria o carece de consecuencias reales sin retroalimentación estructurada y además que el comportamiento del líder queda fuera del sistema de rendición de cuentas y eso hace que el sistema lo esté protegiendo de alguna otra forma. Y el tercero es la gestión del silencio institucional. Las personas que reportan frecuentemente enfrentan consecuencias, se vuelven una molestia, se vuelven una piedra en el zapato para la organización y eso les enseña a los demás que reportar no solamente no sirve, es que más bien les va a afectar, que es más seguro callar y aguantar a ir a decir algo y levantar la mano. Oscar, pero vamos al tema del cambio de mentalidad que es necesario, porque la pregunta aquí es, ¿qué necesitamos cambiar? No como teoría, porque ya hemos hecho un análisis de todos los jefes tóxicos, cómo se protegen, si es sistemático, cómo las organizaciones de alguna u otra forma están sufriendo por esta situación, los porcentajes de desmotivación o de falta de vinculación, que no todo lo que creemos que es tóxico lo es, ¿verdad? Que no todo jefe exigente es tóxico, pero la pregunta aquí es qué necesitamos cambiar, no como teoría, Oscar, y querido Radio Escucha, sino como mentalidad real de líderes, de colaboradores y de organizaciones. Lo primero que tenemos que hacer es entender que el liderazgo no se mide solo por los resultados que produce, se mide también por cómo se obtienen esos resultados y por el estado en que quedan las personas que hicieron esos resultados posibles. El cambio de mentalidad también viene en dejar de tratar el bienestar psicológico como un beneficio adicional, ¿verdad? Como si fuese algo secundario dentro de la gestión, porque al final de cuentas también es una condición de rendimiento sostenible. Si cambiamos esa forma de pensar como organización, vamos a empezar a develar estos comportamientos tóxicos. Y también es fundamental y principalmente para las organizaciones entender que medir el impacto humano del liderazgo no es un ejercicio de sensibilidad, es una decisión de negocio. Hay un exdirector de planificación de Shell, de las bombas Shell, que se llama Arie de Geus. Y él escribió que las organizaciones que sobreviven y se renuevan son las que tratan a las personas
como su activo central, no como un factor de producción administrable. Y un jefe emocionalmente tóxico no es solo un problema de clima necesariamente, es también una fuga activa del activo más difícil de reponer, que es activo, o más bien que es el talento humano altamente capacitado y que da buenos resultados y buena actitud en una organización. Y algo que tenemos que recalcar, que no nos podemos cansar de decir, el cambio no empieza en la política corporativa, empieza en la conversación, empieza en que nosotros como profesionales empecemos a llamar las cosas por su nombre, sin dramatismo, sin victimización, con evidencia, con claridad, con criterio y con tranquilidad de que al levantar la mano no vamos a ser expuestos. Nombrar el problema es el primer acto de liderazgo que tenemos que ejercer, y eso está al alcance de todos nosotros. Quisiéramos extendernos más junto con Oscar analizando este tema de los jefes emocionalmente tóxicos, pero además vamos a abrir el debate con algunas preguntas, algunos dilemas, experiencias reales de la comunidad de profesionales 4.0. Así que seguimos ahora en la sección de expertos 4.0 para leer preguntas de la comunidad sobre este tema que estamos desarrollando, cómo liderar o más bien cómo manejar jefes emocionalmente tóxicos y cómo desarrollar y enfrentar esta situación. Pero bueno, esta es la sección de expertos 4.0 y vamos a hablar yo con Oscar sobre las preguntas del público. Expertos 4.0. Bueno, estamos en una de las secciones que más mueve cada episodio y aquí es donde la comunidad de profesionales 4.0 pone sobre la mesa lo que muchos piensan pero pocos se atreven a preguntar en voz alta. Claro, vamos con la primera pregunta. Viene de Valentina Ríos, directora de operaciones de Bogotá, Colombia. Y Valentina pregunta, se habla de jefes tóxicos como si fueran el problema, pero yo llevo 15 años en el mundo corporativo y he visto que los equipos más productivos que he conocido tenían jefes duros, exigentes, incómodos. La pregunta es, ¿no será que le estamos poniendo la etiqueta de tóxico a lo que nos incomoda? ¿No estamos formando una generación de profesionales demasiado frágiles? Qué buena pregunta la de Valentina, porque esa es la pregunta que muchos líderes se hacen pero no dicen, y yo creo que esto merece un ángulo bien honesto de nuestra parte. Tienen razón en una cosa, no todo lo que incomoda es tóxico. Vamos a subrayar eso. La exigencia no es toxicidad, el feedback duro no es toxicidad, las decisiones difíciles no son toxicidad. Es una distinción que importa y además la sostenemos aquí en Profesionales 4.0 porque Valentina tiene toda la razón en esa posición. Yo estoy de acuerdo en algo, o sea, estamos creando una sociedad que no tiene la capacidad de discutir, que en cualquier momento que algo se le dice de manera fea, de manera fuerte, no lo pueden soportar y sí, estamos en cierta forma creando una sociedad de cristal, pero la pregunta real no es si los jefes duros producen resultados, la pregunta real es ¿a qué costo se producen resultados? Y ese costo generalmente no lo paga la empresa, lo pagan las personas. Aquí hay otro punto que no podemos ignorar, que los equipos de mayor rendimiento sostenido no son los que tienen jefes más duros, son los que tienen mayor seguridad psicológica según los diversos estudios que hemos analizado para este episodio. Y eso no es fragilidad, es una condición que permite que las personas arriesguen sus ideas, reporten errores y además también de alguna otra forma que den lo mejor de sí mismas sin temor porque tienen seguridad psicológica. Perfecto. Álvaro, vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 viene de Rodrigo Fonseca, gerente de ventas Ciudad de México. Rodrigo nos pregunta aquí en la plataforma de Profesionales 4.0, dice, yo soy jefe y reconozco en mí mismo algunos patrones que ustedes han estado describiendo en el programa. La volatilidad, el control excesivo, la dificultad para reconocer logros, pero no lo hago con mala intención. Lo aprendí de los jefes que tuve. La pregunta que nos hace es, ¿eso me hace tóxico necesariamente? ¿O simplemente me hace un resultado, un producto del entorno en el cual me desarrollé? Bueno, yo creo que esta pregunta es bastante valiente y bastante importante
porque Rodrigo está haciendo lo que muy pocos de nosotros hacemos, y es mirarse con honestidad. Y la respuesta a veces a este tipo de preguntas puede ser un poco incómoda, pero es necesaria. El origen del patrón no cambia el impacto del patrón. De dónde lo sacamos y por qué hacemos lo que hacemos no justifica el resultado de lo que pasa. Que lo hayamos aprendido no significa que no estemos dañando. Pero hay una diferencia fundamental entre quien lo perpetúa sin saberlo y quien lo reconoce y decide hacer algo al respecto. Y aquí es donde yo tengo una posición un poco diferente a lo que quizás normalmente se espera. Yo creo que la intención sí es importante, no para eximir la responsabilidad, sino para determinar el camino. Y eso es algo que yo siempre me pregunto. Si veo algo de alguien que no me gusta, que me está haciendo algo, me está diciendo algo, yo me enfoco mucho en cuál es su intención, porque puede hacerlo de mala manera, pero Claro. si su intención es dañarme, su intención es burlarse de mí, si su intención es algo negativo, pues tomo una decisión muy diferente a que si fuese una buena intención, pero está ejecutada de mala manera. Oscar, la tercera pregunta viene de Marcela Vargas, coordinadora de Talento Humano en Lima, Perú. Y Marcela hace la siguiente pregunta. Yo trabajo en Talento Humano y he recibido denuncias sobre un gerente con comportamientos tóxicos. Tenemos evidencia, pero la alta dirección no quiere actuar porque es el gerente que más vende en toda la compañía. ¿Qué hacemos los que estamos en el medio, los que vemos el daño, pero no tenemos el poder para parar la situación? La pregunta que nos hace es, ¿estamos siendo cómplices? Qué crudo, qué contexto más difícil, la verdad, porque nadie en recursos humanos quiere responder en público. Si la voy a responder con honestidad, si tenés evidencia, si tenés la denuncia, si sabes que el daño es real y no hacemos nada, pues yo considero, en mi opinión, que sería una responsabilidad. No la misma del que daña, pero sí existe cierto grado de responsabilidad. Y hay algo muy importante, porque en este caso, en esta pregunta, en este ejemplo, en esta situación, Marcela no tiene el poder. Y pedirle a alguien que actúe sin poder es simplemente pedirle que se ponga y que se exponga su carrera en riesgo. Eso es un problema. Claro. La complicidad real, Álvaro, está en la alta dirección, que conoce el problema y toma la decisión de actuar. La complicidad no está en la persona de talento humano que reportó y simplemente fue ignorada. Oscar, pero yo creo que es un punto válido lo que estás poniendo en la mesa, pero creo que hay un término medio. Hay acciones que no requieren enfrentar a la alta dirección de forma directa, pero sí documentar formalmente la situación, registrar las denuncias recibidas, escalar por escrito, dejar constancia que el problema fue reportado y que después también se recibió y se le dio seguimiento. Yo sé lo que me van a decir, que eso no resuelve el problema. Sí, no resuelve el problema, pero sí cambia la naturaleza de la responsabilidad, Oscar. Creo que esto también obliga a la organización de alguna u otra forma a tomar una posición explícita, porque ignorar un correo es más difícil, o una carpeta o una gestión más difícil que ignorar la conversación informal. Hemos leído algunas preguntas aquí de la comunidad de profesionales 4.03. Me encanta, Oscar. Han sido bien ácidas, con perspectivas bien complicadas, creo yo, para responder en ese tema de los jefes tóxicos. Pero en un momento vamos a ya avanzar en tips de liderazgo 4.0. Esta es una sección que a mí me encanta porque vamos a hablar de acciones concretas, cosas que podemos hacer ya la próxima semana si nosotros estamos viviendo esto. Así que cerramos Expertos 4.0, Oscar, y vamos a la sección de Tips de Liderazgo 4.0. Tips de Liderazgo 4.0. Bueno, llegamos a la sección de Tips de Liderazgo 4.0. Este es el momento, queridos radioescuchas, donde dejamos de analizar con Oscar. Hemos hablado de estudios, de investigaciones, de perspectivas, de posiciones, pero vamos a hacer algo con todo esto, porque el conocimiento, pues ustedes saben, sin acción es solo información acumulada, y nosotros no estamos aquí para acumular información. Información hay mucha, estamos aquí para tratar o forzar que algo cambie en lo que trabajamos, lideramos y nos relacionamos, principalmente con las personas que están a nuestro cargo. Oscar, trae el primer tip aquí en Tip de Liderazgo
4.0. El primer tip es documentar sin dramatizar. Y cuando decimos documentar, no estamos hablando de obsesionarnos con el conflicto. Estamos hablando de algo muy concreto. Registrar con fecha, con hora, con contexto los incidentes específicos que nos están generando daño. ¿Y por qué esto importa? Por dos razones. La primera, si en algún momento decidimos escalar formalmente, tenemos un expediente objetivo, no una percepción de la situación, no una emoción, sino que tenemos un registro. Y la segunda es un poco más profunda. El registro combate lo que habíamos mencionado anteriormente, el gaslighting. Cuando el entorno intenta hacernos dudar de nuestra propia percepción, es el registro que nos concreta un ancla a la realidad. Nos dice, esto sí ocurrió, aquí está la fecha, aquí están las palabras exactas. No necesitamos un sistema sofisticado, una nota en el teléfono, un archivo de texto. Lo que tengamos disponible es suficiente. La disciplina importa más que la propia herramienta. Yo quiero poner otro tip sobre la mesa y es para quienes lideran equipos. Y es posiblemente el más difícil de aplicar para ciertos tipos de líderes. Porque preguntemos antes de concluir, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que antes de interpretar el comportamiento de un colaborador como negligencia, como interés o como incompetencia, debemos preguntarnos, ¿qué contexto no estoy viendo yo? Porque muchas de las conductas que los líderes interpretan como problemas son en realidad respuestas adaptativas a entornos que generan miedo. Un colaborador que no reporta problemas no necesariamente es irresponsable. A veces puede ser una reacción de que si reporta puede tener cierto tipo de consecuencias. Y esa distinción cambia completamente la conversación que debemos tener con esa persona. Entonces, antes de juzgar el resultado, debemos entender el contexto y ese es el liderazgo que yo considero, Oscar, produce equipos que crecen. Así que es el segundo tip de liderazgo que yo traigo a la mesa aquí en esta tarde. El tercer tip, y este tip va dirigido a personas que están trabajando en un entorno que los daña, es construyamos alianzas horizontales. Y vamos a aclarar qué significa esto. No estamos hablando de conspirar contra el jefe. Estamos hablando de recuperar la información que la dinámica tóxica intenta fragmentar. Los jefes tóxicos frecuentemente operan con una estrategia de aislamiento. Dividen para que nadie tenga perspectiva del conjunto, para que cada persona sienta que el problema es suyo, que es el único afectado, que quizás está exagerando. Las conversaciones con pares rompen ese aislamiento, permiten validar percepciones, reducen la sensación de soledad y muchas veces revelan que lo que creíamos que era un problema personal, en realidad es un patrón que afecta a varios o si no a todo el equipo. Y eso pues no es debilidad, es inteligencia colectiva aplicada a la propia protección ante la situación. Oscar, el cuarto tip de liderazgo que yo traigo aquí a la mesa para esta tarde aquí en Profesionales 4.0 va para líderes y va para colaboradores por igual. Aprendamos a distinguir entre exigencia y daño, por favor, entre exigencia y daño, porque esta distinción es fundamental para no caer en dos errores opuestos. El primero, etiquetar todo lo que nos incomoda como tóxico. Y segundo, normalizar todo lo que nos daña como exigencia. Dos extremos claros. La exigencia tiene una dirección clara: mejorar el trabajo, desarrollar la capacidad, alcanzar el resultado. El daño tiene una dirección totalmente opuesta: erosionar la confianza, generar miedo, ejercer control a través de la incertidumbre. Y una pregunta práctica, creo yo, que podemos hacernos cuando estamos en una situación ambigua es: ¿esto que estoy recibiendo me hace crecer o me hace dudar de mí mismo? Esa distinción no siempre es fácil, pero hacernos esa pregunta creo que puede ser un acto de claridad propio para ver el escenario de manera ya más completa. El quinto tip, evaluemos la salida sin culpa. Y cuando decimos sin culpa, lo decimos en serio, porque hay una narrativa muy instalada en el mundo profesional que dice que quien se va es quien no aguantó.
quien no fue lo suficientemente fuerte, quien no supo adaptarse. Y esa narrativa ha retenido a personas en entornos dañinos por años. La investigación sobre este tema, sobre el bienestar psicológico, es consistente en algo. El daño a la exposición crónica al liderazgo abusivo es acumulativo. No desaparece con mera voluntad, no se resuelve con mera resiliencia del individuo. Hay un punto en que los costos de permanecer superan los costos de irse, y reconocer ese punto no es rendirse, es leer la situación con inteligencia estratégica del contexto. Así que estos tips de liderazgo que hemos visto hoy, ninguno es fácil, ninguno es inmediato, ninguno funciona solo, pero bueno, todos están disponibles, se pueden adaptar, los podemos ejecutar y todos empiezan con la misma decisión, la de dejar de normalizar lo que nos daña y empezar a actuar con la claridad que nos da el conocimiento. Esto no es teoría, es liderazgo aplicado a la situación más concreta que existe, la que vivimos todos los días en el trabajo. Este es el episodio 60, Oscar, aquí en Monumental Profesionales 4.0. Y para cerrar este episodio, vamos a la sección de acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Llegamos a la sección de cierre de acciones para el futuro. Vamos a recapitular rápidamente lo que conversamos hoy. Pues un episodio no cambia nada, ¿verdad? Es solo ruido bien pronunciado, pero nosotros no estamos aquí para hacer ruido, Oscar. Estamos aquí para apoyar a la gente, a la comunidad, a poder ver estas situaciones, poder mejorar su calidad en el trabajo, su rendimiento y también su calidad de vida. Así que, Oscar, entrémosle a esa recapitulación. Claro, vamos con acción 1. Como profesionales 4.0 debemos empezar a documentar lo que nos ocurre en el trabajo, no para construir un caso judicial, olvidémonos de eso, sino para anclar nuestra propia percepción de la realidad, para dejar de dudar de nosotros mismos cuando el entorno intenta hacernos dudar. Oscar, la acción 2 es que debemos aprender a distinguir con precisión entre exigencia y daño. Ya lo conversamos, esa distinción no es un ejercicio académico, es una conversación que tenemos que tener con nosotros mismos, con honestidad. Lo que estoy viviendo me hace crecer o me hace dudar de mí mismo, eso es muy importante en este contexto. Acción 3, tenemos que romper el aislamiento, hablar con nuestros pares, validar percepciones, construir la perspectiva de conjunto que la dinámica tóxica va a intentar quitarnos. No solos. Nunca, nunca, nunca solos. La cuarta acción que podemos poner aquí para cerrar este episodio es que si lideramos equipos necesitamos preguntarnos con total honestidad, ¿hay algún patrón en mi forma de liderar que podría estar dañando a las personas a mi cargo? No para autoflagelarnos de alguna otra forma, sino para crecer, porque el liderazgo consciente empieza por una mirada honesta hacia adentro. Así es. Y acción 5. Debemos evaluar si el entorno donde estamos nos permite crecer, contribuir y ser quienes somos profesionalmente. Y si la respuesta es no, pues tenemos que darnos permiso de explorar otras opciones. Oscar, hoy hablamos de toxicidad emocional en el trabajo por parte del jefe, no el jefe difícil, no el jefe exigente. Ese no es el que estamos hablando de hoy, sino el que convierte el daño en un modo de gestión habitual. Nombramos algunas caras de la toxicidad y cómo éstas se manifiestan. Hablamos de la volatilidad, de la humillación pública, del favoritismo, del micromanagement, de la ausencia de empatía, del gaslighting, de la atribución asimétrica, de la comunicación intimidatoria. Todo esto, Oscar, lo hablamos durante el episodio. Hablamos del costo real, hablamos de la salud, de la rotación, de la innovación que nunca ocurrió porque la gente ya no quiere estar innovando y además del talento que se fue de la organización. Hablamos de algo que pocas veces se dice con claridad: cómo el sistema protege activamente a los jefes tóxicos, porque el problema no siempre es el individuo, es la estructura que lo sostiene. Todo eso hablamos, Oscar, en esta parte, en esta recapitulación de lo que fue el programa de hoy, donde hablamos de jefes emocionalmente tóxicos.
Oscar, episodio 60. De mi parte, muchas gracias a todos ustedes que han escuchado este episodio. Nos pueden buscar en las diversas plataformas como Profesionales 4.0 y estaremos aquí todos los sábados para, Dios mediante, seguir llevando estos análisis de cómo la cuarta revolución industrial está cambiando la forma de que trabajamos y lideramos. Oscar, unas palabras de cierre aquí en Profesionales 4.0. Así es, Radio Escuchas, esperamos que estos episodios les estén dando herramientas prácticas para poder sobrellevar estas situaciones en el ambiente laboral que lastimosamente son muchas veces más común de lo que deberían ser. Así que encantados de estar un sábado más con ustedes y preparando desde ya el próximo episodio para el sábado que viene y estar encantados de estar una vez más. Señores, gracias por quedarse, gracias por pensar en nosotros, por hacer las preguntas difíciles. La semana que viene volvemos con otro episodio de Profesionales 4.0 porque esto no termina aquí. Apenas estamos comenzando, primero Dios, a seguir trabajando en función de Profesionales 4.0 y la comunidad que nos sigue. Y como siempre decimos, no crean todo lo que escucharon hoy. Pruébenlo, ajustenlo a su manera y compruébenlo por ustedes mismos. Esto fue Profesionales 4.0. Nos vemos. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.